Muchísimas gracias. Gracias al presidente de la sección del Ateneo y gracias, Ricardo, por esta invitación y gracias a ustedes por estar esta tarde aquí escuchando. Bien, yo voy a hacer 7 o 8 reflexiones que me parecen, en fin, podrían ser mucho más, pero evidentemente con el tiempo que tenemos pues hay que reducir 7 o 8 reflexiones que me parecen muy, en fin, importantes, ¿no? Sobre todo en este enunciado que me parece interesantísimo, los retos del sector agroalimentario del siglo XXI, que llevamos 21 años y es verdad que ya hemos tenido muchísimos acontecimientos y, en fin, lo que nos queda seguramente, no sé si será mejor o peor, pero desde luego va a ser interesante. Yo represento a una organización donde indudablemente la cifra macroeconómica es importante, pero esta cifra macroeconómica tiene que ir acompañada también del tejido social. O sea, nosotros queremos una agricultura, una ganadería con agricultores y con ganaderos. No basta solo con que salgan los números económicos si no tenemos al frente, lógicamente, esos activos agrarios que para nosotros son importantísimos, ¿no? Muy importantes. Bien, dentro de las 7 o 8 reflexiones que quiero hacer, comienzo por el cambio climático, que es ahora mismo una de las preocupaciones que sin duda alguna mueven a la sociedad. E indudablemente el sector agrario, los agricultores y los ganaderos, como yo digo, siempre vivimos a la intemperie, por tanto somos los primeros que percibimos los efectos de ese cambio climático. Ahora bien, lo que no pueden hacerse son políticas exclusivas, porque es verdad que tenemos que luchar por el cambio climático. Los agricultores y los ganaderos somos los primeros interesados porque vivimos en esa naturaleza e indudablemente lo mismo que cuando nos dicen, oye, las adversidades climáticas, es que ustedes sufren en una semana una serie de adversidades, lo que es helada, lo que es pedrisco, lo que es... Evidentemente, nosotros no somos una fábrica donde tiene un techo, sino que todas las adversidades que vienen de la climatología pues nos afectan de una manera o de otra. Y evidentemente el cambio climático no es menos. Por tanto, somos los primeros interesados, sin duda alguna, en esa lucha. Lo que sucede es que la exigencia que nos ponen o que nos van a poner, sin duda, para esa lucha del cambio climático, no pueden ser, tienen que ser inclusivas, es decir, tienen que ser adecuadas a lo que es el sector y, por supuesto, no puede servir, digamos, esa exigencia de expulsión de los activos agrarios, porque entonces seguro que no haríamos una buena política. Indudablemente no podríamos afrontar esos requisitos, pero sin duda alguna tampoco para el resto de la sociedad sería interesante y, por supuesto, yo creo que justa, ¿no? Luego, hay otro tema importante, que es la imagen del sector de cara a la sociedad. Evidentemente, se debe de dar o debe de darse una alianza en las legislaciones entre el mundo urbano y el mundo rural, pero creo que son políticas erróneas cuando se legisla el mundo rural solamente con los ojos del mundo urbano. Y esto ocurre últimamente con bastante frecuencia y creo que es un gran error. Y un gran error porque tiene que haber, evidentemente, una convivencia entre el mundo agrario y el mundo urbano. Si hacemos, hacemos un choque o hacemos legislaciones que quizás no conociendo lo suficientemente la realidad, pues evidentemente llegaremos a unas políticas que no llegarán a buen término y seguro que serán erróneas. Otro tema preocupante en los últimos años, sobre todo en los más recientes, es lo que nosotros hemos llamado de la uberización. Decía al principio que nosotros representamos una organización donde queremos que salgan las cifras macroeconómicas con personas al frente. No trabajadores, sino lo que son empresarios, medianos empresarios, pero que sean los titulares de esas explotaciones. Y un efecto que muchas veces no se le da importancia y que ya se está introduciendo en lo que es la agricultura y también en la ganadería, es el efecto de fondos ajenos a lo que es el sector agrario, que indudablemente utilizan la alimentación no como un elemento de arraigo o de actividad propia de los que viven en el campo, sino como puro negocio. Evidentemente, cada vez que ocurre esto, supone la reconversión de muchísimas explotaciones que se ven simplemente abocadas a su desaparición. Entre otras cosas porque es un capital ajeno al sector,
que indudablemente, legítimamente, tiene su objetivo de ganar, lógicamente, lo máximo, pero no tiene el objetivo del arraigo a esa situación de territorio y de todo lo demás. Fíjense, yo que soy productor de hortalizas y también productor de un pequeño cebadero de porcino, pequeño porque hoy con los niveles que nos marcan es pequeñísimo, la verdad. Cuando comenzó la integración del porcino concretamente, yo veía esa realidad en Aragón y parecía que no iba a llegar. Yo soy de Murcia, concretamente de Lorca, unas zonas muy densas de ganadería. Parecía que eso no iba, digamos, a progresar demasiado, ¿no?, lo que era la integración. Pues bien, 2 o 3 crisis importantes, sobre todo sanitarias y de precios, llevaron a la desaparición de muchísimas, miles y miles y miles de explotaciones que dejaron de ser titulares de las cabezas de ganado y pasaron al sistema de integración, que por supuesto no tiene ninguna crítica por parte de nosotros en absoluto, entre otras cosas porque ha sido una necesidad, ha sido un mal necesario que en muchísimas zonas ha cubierto el que hubiera desaparecido definitivamente el ganadero, porque la situación de crisis en que se había quedado en esas 2 o 3 crisis que tuvo, pues indudablemente lo hubiera hecho desaparecer. Pero ciertamente el modelo que a mí me gustaría y que a mi organización le gustaría es que fuesen los titulares no solamente de la instalación, sino también de las cabezas de ganado, es decir, lo que son ganaderos titulares de esa explotación. Y parecía que aquello no iba a avanzar. Bueno, pues hoy tenemos un régimen de integración, indudablemente en algunos sectores ganaderos, que, bueno, pues prácticamente en algunos llegan casi al 100%. Esto ya comienza a ocurrir también en el sector agrario, en la agricultura, y nos preocupa, desde luego a los que defendemos de que las personas en el territorio son también muy importantes. Se hablaba antes, primer interviniente, de la conciencia de lo que valen los productos. Efectivamente. No sé si bien, no sé si puedes quitar las mascarillas o acércate más del micrófono. Si me quito la mascarilla me da una alegría. Acércatelo más, porque se escucha regular. ¿Eh? ¿Aquí esto es una alegría, la verdad. Bien, hablaba el primer ponente de la conciencia de lo que valen los productos. Es un tema muy interesante y la verdad es que es un reto muy importante y un déficit que tenemos y que de alguna manera habrá que solucionar. Son datos del Ministerio. Hace 25 años el costo de lo que suponía la alimentación en una familia era del 30%. Hoy supone el 15%, o sea, la mitad. Esto no quiere decir que nosotros digamos que se gasten más o que cuesten más los productos, pero sí es un dato sintomático y demuestra de que efectivamente no se le da importancia a lo que son lo que es la alimentación, esos productos que nos tenemos todos los días expuestos en los distintos supermercados, las distintas superficies para alimentarnos todos los días. Yo esta mañana comentaba, porque es muy sintomático, el tema de la leche. Sabéis que con esta crisis, con el alza de los costos de producción y el no subir el precio al productor, pues esto ha supuesto una reconversión importante. 1000 ganaderos desaparecen todos los años del sector vacuno de leche, no en España, ¿no? Y luego dice, bueno, pero si es cuestión de 2 o 3 céntimos, claro, es cuestión de 2 o 3 céntimos, pero cuando son 2 o 3 céntimos que te faltan por litro de leche, son 2 o 3 céntimos multiplicados por todos los litros que pierdes todos los meses. Y es curioso, a nivel de consumo, el poco valor que se le dan a los productos que producimos. Fíjense, y esto está contrastado con los que verdaderamente saben de mercado. Una persona llega a un supermercado y ve un litro de leche a 70 céntimos y el día anterior estaba a 69 céntimos. Es más, se lo encuentra en otro supermercado a 69 céntimos y es capaz de no hacer ninguna compra y por 1 céntimo se va al otro supermercado. 1 céntimo. Sin embargo, es posible que a lo mejor vaya a comprar un aparato de estos, la nueva generación, y le pidan 400 euros porque ha salido y es el precio que hay en el mercado y no hay absolutamente ningún tipo de rechazo. Vale 400, pues 400 pago. Y 1 céntimo de un litro de leche
le parece caro, con lo cual es evidente que no se le da valor a la alimentación que producimos. Hablaba antes, Pedro, del relevo generacional, que es otro reto importante para el futuro de la agricultura y ganadería de nuestro país. Miren, son datos ciertamente preocupantes. Necesitamos que se incorporen anualmente 20.000 jóvenes. 20.000 jóvenes. Ahora mismo se están incorporando sobre 8.500 personas, 8.500 jóvenes. ¿Y por qué? Porque en la próxima década, 6 de cada 10 agricultores que están en activo van a estar en la jubilación. Y esto va a suponer la retirada de 202.000 personas que dejarán desde el 2020 al 2030 la actividad agraria. Claro, no creo que haya algo más fundamental que las personas que releven a otras personas, porque si se llega a la jubilación, este número que hemos dicho, y no hay relevo, pues es absolutamente imposible de que puedan seguir las explotaciones. E indudablemente, bien lo decía al principio Ricardo, y con los trabajadores, que la actividad agraria no es una actividad que se maten la gente por estar, porque es muy sacrificada, porque tienes que estar, sobre todo en la ganadería, 365 días del año, porque cualquier adversidad climática que como decíamos antes, ya sabes que te va a coger, frío, calor, pedrisco, lo que venga, tú vas a estar ahí a la intemperie y evidentemente no es algo que haya una multitud esperando para la incorporación. Y también porque hoy incorporarse, aparte de las dificultades y de que precisamente no tiene la holgura de vida social que puedes tener en otra actividad, vale mucho dinero esa incorporación y depende de la actividad dentro de la agricultura y ganadería donde te puedes incorporar. Pero lo que está claro es que con estos datos que tenemos, si no se incorporan 20.000 jóvenes anuales, vamos a tener un problema muy grave en los próximos años porque simplemente las jubilaciones van a ser muy superiores a lo que es la incorporación y ese relevo no va a existir, sin duda, ¿no? Se hablaba antes de las políticas europeas que nos vienen. El otro día le preguntábamos al comisario, que estábamos en la reunión del Ministerio, sobre el tema de la granja a la mesa y decía, bueno, esto no hay nada concretado en la PAC, ¿no? Pero indudablemente van a venir. Todos sabemos y conocemos, digamos, esas nuevas políticas de lo que es el Pacto Verde, de lo que es de la granja a la mesa y que indudablemente, como se decía antes, va a suponer una reducción importantísima en cuanto a todas las materias, tanto en agricultura como en ganadería toda la parte de antibióticos y en agricultura todas las materias activas, y va a suponer pues un costo adicional al que ahora mismo tenemos, que ya es importante para producir, aparte de que indudablemente va a haber una reducción de esa producción, un aumento de la agricultura ecológica, en definitiva un coste adicional a lo que ahora mismo tenemos de costos, que ya es un disparate para la producción. Pero claro, cuando utilizan la palabra de la granja a la mesa, que es una frase que es muy interesante, es muy interesante si la mesa está aquí y la granja está cerca. Pero claro, si la mesa está aquí y la granja está en Brasil, pues la verdad es que ya no es tan interesante. Y es absolutamente lo que hemos dicho, una hipocresía, digamos una arquitectura verde con bastante hipocresía. Porque si nosotros vamos a tener una serie de exigencias, que no digo que no estemos de acuerdo, una serie de exigencias tremendas para la producción y, sin embargo, nos van a venir productos de terceros países, me los van a poner en el mismo lineal que los míos, sin absolutamente nada de los requisitos ni de los estándares que a mí me están pidiendo aquí, pues evidentemente estamos haciendo una política bastante hipócrita. Porque si no se exige exactamente las mismas condiciones a los productos que entran de terceros países, con las mismas condiciones que tienen la legislación de la Unión Europea, yo creo que esto no es razonable. Yo creo que nadie de la sociedad lo entiende. Y termino con dos temas que me parecen vitales. Por uno, el agua y por otro, el regadío. El regadío, que se ha puesto en cuestionamiento en los últimos tiempos, es vital. Es decir, sin regadío no es que no haya producción, es que no hay producción para poder alimentarnos, simplemente. O sea, es tan sencillo como eso. Y la verdad es que se está criminalizando, lo mismo que otras actividades también estamos sufriendo una criminalización desde nuestro punto de vista injusto. El regadío es uno de ellos.
cuando simplemente el regadío lo que genera es riqueza. Indudablemente lo que produce es alimento suficiente para poder cumplir las necesidades de la sociedad. Y termino con el agua, porque también va a ser un problema en los próximos años, sin duda. Primero, porque hay un déficit importante con lo que tenemos ahora, porque tenemos una directiva comunitaria con respecto a los nitratos que nos va a afectar de forma importante, porque hay muchísimos, o la mayoría, o una parte importante de acuíferos que están o unos sobreexplotados o unos son vulnerables a nitratos, y porque indudablemente la política de agua a nivel nacional yo creo que debe ser bastante más generosa y, sobre todo, por el efecto que puede ir haciendo el cambio climático. De modo que si no somos capaces de encontrar un equilibrio en la necesidad, con respecto al regadío, la necesidad del uso del agua, que por supuesto se está haciendo un esfuerzo importantísimo con la modernización del regadío, y ya no solamente por parte de las comunidades de regantes, sino por parte de los regantes, de los agricultores en este caso, si no somos capaces de tener un equilibrio con respecto al agua, vamos a tener un problema muy importante en lo que es el sector agrario, en este caso del regadío. Pues muchas gracias. Habrá más, muchas gracias.